Desde el Centro de Conferencias Dr. Bienvenido Delgado Villini, en el Hospital General de la Plaza de la Salud, presentamos Vivir en Salud con el Dr. Nepomuceno Mejía. Saludos amables televidentes, gracias por permitirnos llegar una vez más a sus hogares en una nueva entrega de su programa Vivir en Salud. Aprovecho esta oportunidad para presentar a la doctora Nicole Taktuk, quien a partir de este momento me estará acompañando para el desarrollo del contenido de su programa Vivir en Salud. Así es, muchísimas gracias, doctor, por permitirme compartir este espacio con usted. Para mí un honor y espero que juntos podamos seguir llevando información de valor en temas salud a todos nuestros amigos que nos ven en casa. Así será, doctora. Esta semana vamos a conversar acerca de un tema importante de salud pública a nivel mundial y que la República Dominicana presenta unos números de verdad que a ponerle atención. Y nos referimos a la diabetes, enfermedad que causa discapacidad y aumenta la morbimortalidad de los pacientes. Nos vamos a una breve pausa y regresamos con el contenido de nuestro programa. No se vayan. Continuamos, amables televidentes, en el desarrollo de su programa Vivir en Salud. En este segmento vamos a conversar con la doctora Dolores Mejía de la Cruz, quien es médico internista, endocrinóloga, nutrióloga y bioeticista, responsable del Departamento de Investigación del Hospital General de la Plaza de la Salud, a propósito de un tema sumamente importante que impacta la salud de la población a nivel mundial y nos referimos a la diabetes. Doctora, gracias por estar con nosotros. Enorme placer acompañarte el día de hoy. Conversemos acerca de la conmemoración del Día Mundial de la Salud, que se celebra recientemente. ¿Qué se espera? ¿Cuál es el enfoque? Los números van en aumento progresivo en la salud de la población impactada por esta condición. Estamos muy contentos porque estamos viviendo un momento histórico en materia de diabetes para nuestro país. Y más contentos aún al ver que nosotros como institución estamos asumiendo ese papel protagónico, motivo que generó nuestra existencia. ¿A qué me refiero con esto? Independientemente de los niveles pandémicos de diabetes, y de condiciones deleterias como la obesidad como precursor de ella, correcto, vale la pena dar gracias a Dios, porque en estos momentos, este año ha sido un año de cosechas extraordinarias para la diabetes en materia de asistencia hacia los dominicanos. En este año un colectivo de asociaciones, de sociedades, generan el primer consenso dominicano para el abordaje ambulatorio de la diabetes. Muy bien. Una herramienta para el abordaje de esta condición en segundo o tercer nivel. Pero no obstante, el 23 se estará presentando a la comunidad de la mano del Ministerio de Salud, de la mano de la Organización Panamericana de la Salud, con la colaboración del Hospital General, de las sociedades especializadas, del Instituto de la Diabetes, entre otros tantos, de la primera vía clínica para el abordaje de la diabetes en la atención primaria. Vamos a estar estandarizando el cuidado de diabetes desde la atención primaria hasta el más alto nivel, con una misma melodía que garantice la preservación de la salud de los dominicanos y reducción de la progresión y aparición de las complicaciones asociadas a esta condición. Muy bien, felicito todo ese trabajo y esfuerzo y de cómo se colabora con la población para mitigar el impacto deleterio que produce esta condición. ¿Cuál es el impacto, valga la repetición de la palabra, a nivel de la población dominicana según los resultados de los estudios realizados? ¿Cómo anda la diabetes en nuestro país?
con nuestros emblemáticos estudios liderados por el doctor Pichardo y el doctor González Medina, EFRICAR 1, EFRICAR 2, Sí. se comenzó hablando desde un 8% de diabetes que se incrementó a un 10%, y posteriormente el INDEN y UNIBE presentan unos datos preocupantes desde alrededor de un 13.45% de presencia de la diabetes en la dominicanidad. Y lo que más me preocupa es que por cada persona diagnosticada hay una sin diagnosticar. Así es. Y lo que me sigue preocupando es el hecho que todos los familiares de personas con diabetes, esos familiares en primer grado, llámese los padres, los hermanos, sus hijos, tienen una alta posibilidad de desarrollar esta condición si no son intervenidos, si no son monitorizados de manera oportuna. De ahí el valor del tamizaje de la diabetes, de ahí el valor del escrutinio de la diabetes en todos los mayores de edad que tienen algún factor de riesgo, llámese sobrepeso, obesidad o familiares en primer grado, sedentarismo o uso incluso de medicamentos que pudieran ser hiperglucemiantes, porque definitivamente la diabetes, si bien es cierto que no se cura, a la luz del conocimiento actual, si es intervenida a tiempo, pudiera entrar en remisión. Perfectamente. Enfoque desde el punto de vista del abordaje, las complicaciones que presenta y las diferentes modalidades y alternativas de manejo y control que tenemos actualmente disponibles. Eso se divide en antes de hace un par de semanas y luego de hace un par de semanas, donde se pudo desarrollar toda una agenda de trabajo desde el Ministerio de Salud con las sociedades especializadas y organismos internacionales asesores, con lo que fue la revisión del listado de medicamentos básicos para diabetes. Muy bien. Donde debemos esperar esas buenas nuevas que nos traen, donde por primera vez vamos a ponernos a la luz del conocimiento más actual, impactando de manera benéfica en lo que es la vida de las personas con diabetes, con acceso a moléculas que cambian historias, como es el caso de esas moléculas novedosas que previenen y retrasan el desarrollo de la nefropatía diabética, el uso de estatinas de alta intensidad para de manera certera y eficaz controlar la dislipemia en el marco de la diabetes, la utilización de moléculas con menos riesgo de hipoglucemias y mayor grado de seguridad. Yo pienso que para el 2024 los Reyes Magos nos traen muy buenas nuevas para el abordaje y prevención de complicaciones en materia de diabetes para nuestro país. Excelente información, doctora. Para finalizar, mensaje y recomendación a la clase médica acerca de qué hacer para prevenir, para evitar, para ordenar, para organizar el continuo de esta enfermedad que, como usted dijo perfectamente, puede convertirse en una enfermedad en remisión. Definitivamente la prevención es la clave. Y como hemos repetido tantas veces desde el Hospital General de la Plaza de la Salud, invitamos no solo al personal de salud, sino a todos a sumarnos por el control de la diabetes, porque desde lo que haces puedes educar, puedes multiplicar y ayudar a una detección oportuna que repercuta en el control y en la prevención del lastre de las complicaciones de esta condición. Oportuna, valiosa, puntual y muy precisa esa información para la clase médica y a la población en sentido general. Y a ustedes, amables televidentes que han permanecido con nosotros en su programa Vivir en Salud, hemos conversado con la doctora Dolores Mejía de la Cruz, quien es médico internista, endocrinóloga, nutrióloga, bioeticista, responsable del Departamento de Investigación del Hospital General de la Plaza de la Salud, a propósito de una condición que crea un número importante de pacientes con discapacidad, con morbilidad y con una calidad de vida no lo esperado. Pero saber que dentro de todas estas puntos no agradables hay opciones, hay estrategias, hay propuestas, donde la prevención es el inicio de todo esto. Escuchemos lo que hemos conversado y
precisamente ponerlo, tanto la clase médica como la población, ponerlo en juego, ponerlo en acción para poder evitar que estas condiciones no esperadas aparezcan. Vamos a una breve pausa y continuamos con el desarrollo. En el próximo segmento nos estará acompañando la doctora Nicole Tactú, conversando con la doctora Lenis Candelario acerca de la diabetes, pero la celebración en nuestra institución de la Diabeferia, actividad realizada cada año que tiene el enfoque de educar, crear conciencia y orientar a la población y a la clase médica. Vamos a una breve pausa. Estamos de vuelta y en el marco del Día Mundial de la Diabetes vamos a conversar con la doctora Lenis Candelario. Ella es médico familiar del Hospital General Plaza de la Salud. ¿Cómo está, doctora? Súper bien, agradecida de la invitación. Gracias a usted por estar aquí. Vamos a empezar este diálogo, doctora, conversando sobre qué es la diabetes y cuál es el papel de la atención primaria en el abordaje de esta condición. La diabetes es conocida como una condición en la cual hay una alteración para poder regular los niveles de glucosa en la sangre, es decir, el azúcar en sangre. Entonces, el papel de la atención primaria básicamente es el enfoque preventivo hacia esta condición, ya que precisamente podemos evitar que más y más pacientes se sumen con este diagnóstico. Excelente. ¿Y cómo se hace el diagnóstico de diabetes y cuáles signos y síntomas podría presentar una persona para que sospeche que tenga diabetes y acuda al médico? Desde el punto de vista clínico hay 4 síntomas principales. El paciente va a tener una pérdida de peso que no puede justificar, va a tener un aumento sustancial de la sensación de hambre, va a orinar con mucha frecuencia y va a tener también mucha sed. Todo esto obedece a los cambios producto del hecho de que el paciente mantiene niveles elevados de glicemia en sangre y entonces a través de estas manifestaciones, que se suma también con cansancio, el paciente tiene una pérdida de su funcionabilidad, se siente distinto. Entonces es cuando empieza, ¿no?, el paciente a pensar en la posibilidad de acudir al médico. Lo que queremos es que un paciente que tenga signos, o no necesariamente signos, sino que tenga antecedentes o factores de riesgo, pueda acudir a tiempo a atención primaria para que nosotros podamos hacer la intervención. Atención primaria es clave para poder abordar esta condición porque el paciente tiene un amplio acceso hacia el médico de atención primaria, es el primer contacto que tiene el paciente con el sistema de salud. Y si el médico tiene las herramientas adecuadas, pues podemos hacer un abordaje que permita evitar el desarrollo de la condición, hacer una intervención de manera temprana y con esto también pues evitar las complicaciones de ese paciente, garantizando una mejor calidad de vida y que el paciente, aunque tenga la condición, pueda continuar en el desarrollo de sus actividades, pueda tener una vida funcional y al final evitar que tenga estas complicaciones tan limitantes y que discapacitan literalmente a un paciente. Sabemos que existe una diabetes tipo 1, una diabetes tipo 2 y voy a agregar además una condición que escuchamos mucho decir, prediabetes. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Cuando el paciente empieza a tener este trastorno para poder lograr el metabolismo de los azúcares, pues se pueden identificar a través del laboratorio niveles que suben de rango. Nosotros hablamos de que un paciente normalmente debe tener niveles entre 90 y 100 máximo, entre 60, mínimo de la glicemia y 100 máximo. Entonces un paciente que tiene 103, que tiene 105, que tiene 110 y además de eso tiene una vida sedentaria, hace poco ejercicio, tiene una dieta quizá no muy saludable, es un paciente que evidentemente va a estar cursando con una prediabetes. Y lo que viene es un anuncio de que ese paciente va a tener en el tiempo una discapacidad para poder manejar los niveles de glicemia que tenga en sangre, va a tener
dificultad para poder utilizar esa base energética que es el azúcar y poder incluirla dentro de la célula y con eso hacer sus actividades. Por ende, si nosotros alcanzamos a ese paciente en ese momento de prediabetes, podemos evitar que llegue a la propia enfermedad, desde iniciando cambios en su estilo de vida, desde iniciando con fármacos quizás si es necesario, que puedan evitar la progresión de la condición y con eso tener que llegar a sustancias que sean más costosas, que tengan más efectos secundarios y que incomoden más al paciente en cuanto a poder adquirirlas y consumirlas. Luego tenemos entonces la propia diabetes tipo 2, que es cuando ya esa prediabetes pasa a ser propiamente la diabetes, cuando hay definitivamente un trastorno importante de la capacidad del cuerpo gestionar ese azúcar que se introduce. En este caso, entonces, vamos a tener unos niveles de glicemia en ayunas por encima de 126 miligramos, o vamos a tener una glucosa en cualquier momento del día por encima de 200, o una hemoglobina glicosilada por encima de 6.5. La hemoglobina glicosilada es una prueba que se hace y que permite identificar cuál es el porcentaje de azúcar que viene manejando dentro del glóbulo rojo en los últimos 3 meses ese paciente. El paciente que tiene diabetes tipo 1 es el que nace con una alteración a nivel del páncreas que impide que produzca la insulina que su cuerpo necesita. Por ende, ese paciente, la medicación correcta es insulina. Claro. En el caso del paciente de diabetes tipo 2, pues se puede iniciar con un grupo de fármacos por vía oral, los antidiabéticos orales, y dentro de ellos hay una amplia gama que se pueden utilizar atendiendo a los factores de riesgo que tenga el paciente y entre otras condiciones. Excelente, doctora. ¿Y cuáles son las complicaciones de los pacientes que viven con esta condición de la diabetes? Son muchas y quiero empezar diciendo que la diabetes es la principal causa de ceguera en pacientes jóvenes, lo cual es un dato que debe definitivamente impactarnos. Claro. Además de eso, en nuestro país, entre la hipertensión y la diabetes constituyen la principal causa de insuficiencia renal en los pacientes que están actualmente en diálisis. Por ende, es importantísimo que nosotros podamos lograr el control de esta condición. Excelente. Y vamos a finalizar, doctora, con esta pregunta. ¿Cuál es la importancia en la educación, tanto para el personal sanitario como para el paciente que vive con la condición de diabetes? La educación para el control de las enfermedades crónicas es clave, y yo creo que fue una de las enseñanzas que nos dejó esta época de pandemia. El paciente que duró 2, 3 años sin poder asistir a su consulta regular con una condición crónica, hizo lo que durante la consulta se le educó que debía hacer. Entonces nosotros como personal de salud nos quedamos imposibilitados de continuar en la guía constante de ese paciente y tuvimos que esperar a ver los frutos de lo que nosotros habíamos sembrado durante esas consultas. ¿Qué tan educado estaba mi paciente para poder continuar haciendo las recomendaciones que le habíamos dado? Entonces, por eso la educación es tan importante y desde hace 23 años en el Hospital General de la Plaza de la Salud venimos celebrando la Diabeferia, que con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes es una actividad que pretende llevar información, que pretende llevar herramientas de conocimiento tanto a personal sanitario como a los pacientes y sus cuidadores. Cuando nos referimos a personal sanitario no es solamente al equipo médico, porque hacer prevención y trabajar con diabetes va desde lograr impactar en la manera en la que se alimenta ese paciente, que incluya la actividad física en su actividad diaria, y eso lo puede hacer cualquiera. Claro. Entonces la importancia es de educar a través de esta actividad, es que empoderamos a las personas para que puedan conscientemente, intencionalmente, impactar positivamente la vida de las personas que están a su alrededor. Que una persona que está aquí en seguridad, por ejemplo, pueda conscientemente, con información adecuada, abordar a un paciente, sea su vecino, sea alguien que venga al hospital, que una persona de facturación pueda tener las herramientas de conocimiento para en su sector orientar y guiar en relación a lo que es la prevención de esta condición. Me encanta, doctora, me parece excelente iniciativa. Muchísimas gracias por sus aportes, gracias a ustedes también por la sintonía. Volvemos en breve, no se vayan.
Gracias, amables televidentes, por habernos permitido llegar una vez más a sus hogares con esta nueva entrega de su programa Vivir en Salud. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @Plaza de la Salud. Hasta el próximo domingo. Hasta la próxima, amigos.